para dar un poquito de introducción, hermano, me gustaría contarles de dos personajes de la historia de la iglesia muy importantes. El primero, hermano, es Policarpo de Esmirna, que fue uno de los padres apostólicos, fue discípulo de Juan el Bautista y fue un hombre que vivió la vida cristiana hasta su último momento. Policarpo, el día que fue aprehendido, no solamente fue aprehendido, sino que les preparó de comer a las personas que lo iban a capturar. Cuando va delante del gobernador, el gobernador le insta o lo quiere persuadir para que maldiga el nombre de Cristo. Y Policarpo dice lo siguiente: 86 años le he servido, es decir, a nuestro Señor, y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecirle? Y Policarpo fue quemado vivo en la hoguera. Una pintura que ilustra un poco. Otro de los personajes fue el prerreformador John Hus. Él, además de ser uno de los prerreformadores, en ese tiempo también pertenecía al clérigo católico. Y él también, el 6 de julio de 1415, escuchó su sentencia: morir en la hoguera. A él, hermano, le fueron quitadas sus ropas mientras lo maldecían. Cuando le hicieron esto de desvestirlo, le rasparon con una navaja las yemas de los dedos. En lugar de tonsura, ve que los monjes tienen como una calva en su cabeza. Bueno, en lugar de la tonsura, la parte rapada que tenía en su cabeza, a él le pusieron un papel con diablos pintados, y ese papel decía el heresiaca, que quiere decir el que incita a la herejía. Aparte de esto, hermano, en ese momento cuando ya iba a morir, los sacerdotes y curas de esa época le dijeron: encomendamos tu alma al diablo, porque obviamente él era un cristiano verdadero. Pero John Hus, hermano, encomendó su alma al Señor y en voz alta dijo: yo llevo con alegría esta corona de oprobio por amor del que por mí llevó la de espinas. Y también murió quemado. Y podríamos seguir hablando de los mártires que han pasado por la iglesia. No solamente desde tiempos de Cristo, como comenzó Esteban, sino hasta hoy en día, hermano, hay mártires y creyentes que son rechazados, son odiados, son aborrecidos por vivir una vida cristiana y por predicar el nombre santo de Cristo. Como dije, hermano, el negarse a sí mismo significa aborrecernos por completo, vivir una vida abnegada, es decir, quitar nuestros deleites para vivir para la gloria del Señor, dar nuestro tiempo para el Señor. Eso es la abnegación, el negarse a sí mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, no limita solamente la condición de negarnos a nosotros mismos, sino que Él nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo. Y yo creo que cuando nosotros pensamos en esto, pues no imaginamos que dar nuestra vida es esa parte de tomar nuestra cruz, el sufrir. Juan Calvino, hermano, en la Institución de la Religión Cristiana, escribe con respecto a estos dos temas, la abnegación o negarse a sí mismo y tomar nuestra cruz. Dice: mientras que la abnegación se centra en una conformidad interna a Cristo, es decir, mis voluntades las reprimo, mis deseos las reprimo, porque no quiero darme a mí mismo una virtud o algo, no, yo quiero que todo mi ser sea para Cristo. Pero dice, llevar nuestra cruz se centra en la semejanza externa de Cristo, es decir, el que me aborrezcan, el que me hagan mal, el que me hagan algo que no me agrada por mi fe. Quienes están en comunión con Cristo deben prepararse para una vida dura y penosa, llena de muchos tipos de males. Ser aborrecido. Si de por sí, hermano, el escuchar negarnos a nosotros mismos puede padecer difícil, el escuchar padecimiento es algo con lo cual ningún ser humano, hermano, en su sano juicio le gustaría estar. A nadie le gusta sufrir. ¿O a ti te gusta sufrir, hermano? ¿Te gusta sentir dolor? ¿Te gusta sentir tristeza, hermano? Es algo que no nos gusta.
Sin embargo, el cristiano sabe, hermano, y entiende que va a padecer. Y esto no debe de ocasionarnos como creyentes tristeza, sino gozo. Le voy a pedir que me acompañe a Marcos 8, 35 y 37. Y vamos a ver aquí cómo nuestro Señor Jesucristo, en un texto paralelo, expresa lo siguiente. Nuestro Señor enfatiza en este texto que vamos a leer el perder y el salvar. Dice, hablando de todo de lo que acabamos de leer, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, y agrega a Marcos, y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y esto es algo bien importante, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo aquí es llevar a los extremos opuestos sus palabras. Él está diciendo, por un lado, todo aquel que quiera seguirme debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz. Pero aquel que se niega a sí mismo tiene que entender una cosa. Cuando tú te niegas a ti mismo y tomas tu cruz, entonces en esta vida terrenal y humana pierdes tu vida. Pierdes tu vida. Pero si tú quieres pero cuando tú pierdes esa vida terrenal, te niegas a los deleites, a los placeres, a las comodidades, hay una buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Que tú verdaderamente has salvado tu alma. Verdaderamente has salvado tu alma. Hermano, aquellos que siguen una vida de facilidades y comodidad, de pecado, que buscan la aceptación del mundo, no encontrarán la vida eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo en este texto dice una pregunta muy clara y de verdad, hermano, muy importante para nosotros. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y esta pregunta, hermano, es algo que nos debe de hacer eco en nuestro pensamiento. ¿De qué aprovecha el mundo ganar todo si al final pierde su alma? Para ti, y yo creo que sí para todos, es impresionante. Si de repente aquí descargaran un tráiler lleno de dinero, ¿sería impresionante para ti? ¿Sí? Para todos, hermano. Si de repente una persona te llevara a su casa y es una mansión con 300 habitaciones, con alberca, con helipuerto, con todo, ¿sería impresionante para ti? Si de repente tuvieras un Lamborghini o no sé de carros, caros carros, y tú lo vieras en la calle, ¿volteas a ver? El mundo le toma valor a todo eso. Es impresionante para mí escuchar que un hombre que fue muy rico compró una isla para él. Y hay personas que no tienen ni siquiera para comprar una casa ni pequeña. Y ni a crédito. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver la opulencia muy grande, pero aquí Cristo nos habla de una suma totalmente importante. Todo en este mundo, placeres, deleites, riqueza, sin Cristo es igual a nada. Pero si no tenemos nada en este mundo, pero le sumamos a Cristo, la respuesta cambia y tenemos todo. Cristo es claro al decir que si ganas y aprovechas este mundo, tienes en este mundo todo, pero pierdes tu alma, ha sido lo más tonto que pudiste haber hecho. Por eso Él nos llama y Él menciona esto a sus discípulos y a las personas que estaban ahí, porque tomar la cruz, hermanos, significa que los cristianos no solamente seguimos a Cristo en su resurrección, sino que también los cristianos seguimos a Cristo en sus padecimientos. El apóstol Pablo en Filipenses 1, 29 al 30, vamos a leerlo, nos dice que es una bendición, hermano. Filipenses 1:20 1:29, perdón, 1:29
Dice la palabra del Señor, porque a vosotros, dice Pablo, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Es decir, Pablo está diciendo, es concedido, es un regalo, es una bondad, es algo bueno que ustedes crean en Cristo, es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Dice después, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, Pablo estaba escribiendo esta carta en prisión. El apóstol Pablo, hermano, aquí no endulza los oídos de los hermanos de Filipos para que ellos piensen que la vida cristiana, hermano, va a ser color de rosa, como hoy en día, hermano, muchos de los herejes de la prosperidad dicen. Y eso es lo que predican y mencionan. Cristo murió para que tú no tengas problemas. Cristo murió para que tus problemas se resuelvan. Tú puedes pasar en las calles y tienes problemas en tu vida. Cristo es la solución a tu problema. Bueno, al problema más grande, el pecado. Pero ellos hablan y te dicen y te pintan la vida cristiana como no vas a sufrir, no vas a padecer, vas a tener riquezas, donde tu pie pise va a ser tuyo y cosas así. Pero el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que también aquellos que padecen por Cristo son bendecidos. La palabra, hermano, que se traduce como ha concedido, es una palabra que viene del griego que se traduce charizomai. Y esta palabra que se traduce literalmente, hermano, como conceder un favor, gracia o bondad. Es decir, es un regalo el padecer por Cristo. Y ahora uno puede decir, ¿cómo entonces me puedes decir que padecer por mi Señor es un regalo? Bueno, para entenderlo tendrías que tener la mente renovada que tiene un hijo de Dios. Porque si tú me dijeras eso en otro tiempo, cuando yo no conocía de Cristo, yo también diría, eso es una locura. Pero el apóstol Pablo les habla a los hermanos y les dice, no solamente es concedido que creas en Cristo, hermano, sino que también es un don que tú padezcas por Él. Porque el camino de seguir a Cristo, hermano, son llevados cada día a la vida de Él. Pablo no habla de esto como un castigo, sino como una bondad y gracia de parte de nuestro Señor, donde aquellos hermanos que sufren agravios y penalidades están siendo llevados hacia la vida de Cristo. Cuando tú estás sufriendo, cuando tú sufres agravios, cuando tú eres perseguido, cuando tú eres acusado, cuando tú eres por el causa del nombre de Cristo y por vivir piadosamente, el Señor está haciendo su obra contigo, hermano, y conmigo. El apóstol Pablo en Hechos 14, 19 al 22 dice lo siguiente. Si no ha leído este pasaje, Pablo va y predica en Listra. Y como era de costumbre que recibieran a Pablo, lo reciben no con orquesta, no lo reciben con honores, no lo reciben con papelitos de colores volando, lo reciben con piedras. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y uno podría decir, caray, después de hacer esto ya no voy a volver a predicar a Cristo. Mucha gente piensa eso. Piensa que, y le da temor, hermano. Fíjese, Pablo estaba, ¿cómo dice? Casi pensando que estaba como muerto. No estaba muerto. Aún el Señor no quería llevarse a Pablo. Todavía no era el momento. Pero el apóstol Pablo, dice el 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó, es decir, no lo levantaron. Pablo tomó fuerzas, se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Es decir, Pablo, te acaban de apedrear, te acaban de dejar casi como muerto. En el mundo te podrían decir, ya párale. Ya, deja de hacerlo. Pero él se levanta por su propia cuenta, le rodean los discípulos, Pablo se levanta y sigue predicando el evangelio. Porque Pablo entendía una cosa. ¿Qué cosa? Esto, hermano.
a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Es decir, todavía que estaba casi como muerto, llega y va con los discípulos y le dice: hermano, sigue predicando. No te canses de predicar, ten ánimo, cobra ánimo, predica el evangelio. No hay que cansarnos de hacer esto. Yo no me imagino de verdad qué palabras particulares habrá utilizado el apóstol Pablo, pero dice: exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es decir, hermano, estás en el correcto camino. ¿Por qué? Es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y a nadie nos gusta sufrir, hermano, de verdad. Y más por causa del nombre de Cristo. Pero es de gozo, hermano. Muchos padecen, hermano, no por causa de Cristo, sino por causa del pecado. Por causa de, muchas veces, por la lenguota que nos podemos cargar, por el carácter que podemos tener. Pero cuando el creyente verdadero padece por causa de Cristo, le trae el mismo sentir que Pablo tenía: gozo. Porque cuando el Señor utiliza esos padecimientos, como dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Más adelante, ahorita vamos a ver, hermano, que las tribulaciones, que el dolor, la aflicción son buenas para nuestro carácter de piedad, hermano. Imagina por un momento el trabajo de un carpintero. Luego en Facebook, YouTube hay muchos videos de carpinteros con trabajos artesanales que hacen ahí. Cuando una tabla no entra, por ejemplo, hermano, a un espacio específico, es decir, un cuadrito, y la tabla se pasa por el grosor, el carpintero utiliza un cepillo y va reduciendo el tamaño de esa tabla. Yo te pregunto algo: si esa tabla tuviera sentimientos, tuviera voz, si tuviera mente, ¿le dolería eso? Claro que sí. Y el carpintero tiene que quitar todo aquello que necesita para que empalme perfectamente. Para que empalme perfectamente. Los cristianos, hermano, por medio de las tribulaciones es necesario que entremos y seamos formados al carácter de Cristo, hermano. Las aflicciones para el cristiano son buenas. Me encantó cómo lo escribe Calvino aquí y dice: llevar la cruz, hermano, prueba nuestra piedad. Prueba qué tan piadosos somos verdaderamente cuando sufrimos. Llevando nuestra cruz, hermanos, somos despertados a la esperanza, entrenados en la paciencia. Somos instruidos por llevar nuestra cruz en la obediencia. Somos corregidos, hermano, en orgullo. Llevar nuestra cruz, hermano, es nuestra medicina y también nuestro escarmiento. Revela la debilidad de nuestra carne y nos enseña a sufrir por la justicia. Todo lo que puedan decir de nosotros con respecto a nuestro pecado es verdad, y todavía falta que pintaran algo más. Pero cuando el Señor nos hace sufrir o padecer, hermano, eso nos está conformando al carácter de Cristo. Yo recuerdo ese pasaje cuando dice que el Cordero enmudeció. Si alguien en esta tierra, hermano, podía defenderse de algo, tenía un honor intachable, un currículum perfecto, era nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, Él quiso cerrar su boca. Y nosotros muchas veces, ¿qué pasa, hermano? Nos hacen algo y inmediatamente queja. Palabras como negarse a sí mismo, llevar nuestra cruz, sufrir el agravio, muchas veces parece que no está dentro de nuestro entendimiento como cristianos. Y eso es algo, hermano, que nos tiene que pasar si vivimos conforme a la piedad de Cristo. Conforme a la piedad de Cristo, el Cordero santo, sin mancha, eterno, perfecto, que creó los cielos y la tierra, enmudeció. Y nosotros muchas veces no podemos soportar que nos hagan algo. Y eso es algo que nos pasa a todos, hermano. Que digan algo falso contra nosotros, la peor ofensa. Que nos acusen de algo que tal vez no hicimos, también la peor ofensa. Pero aquí el Señor nos está diciendo que esas tribulaciones y aflicciones son buenas para nuestra vida como cristianos. Hoy en día, hermano, existen muchos cristianos que debemos llamar cristianos miedosos,
que no predican a Cristo por nada. Tienen temor a que a lo mejor un familiar les deje de hablar porque les predicaste a Cristo. Tienen temor por decirle o señalar un pecado particular. Es decir, le temen más al hombre que a las personas. Nuestro pastor nos comentaba de esa persona que dijo, hábleles de pecado. No, si les hablo de pecado se van a ir. Bueno, son cobardes. Son cobardes. Porque el llevar nuestra cruz es experimentar ese rechazo a lo que tú le puedes decir. Yo de verdad me llené mucho de gozo, no sé si vi esa noticia, de un pastelero en Estados Unidos. ¿Sí sabes lo que hizo este hermano? Este hermano tenía una pastelería, hacía pasteles para todo tipo de eventos y de repente llega una pareja homosexual. Haznos un pastel. Si este hermano hubiera sido un hermano cobarde, sin convicción cristiana, ¿qué hubiera hecho? Te lo hago y sin problema, te hago tu pastel y yo me quito de problemas y tú estás. Y dijo no, y ni siquiera fue grosero. Si quieren les puedo hacer un pastel de otro tipo de evento, pero por mis convicciones y mis creencias yo no puedo hacerte ese pastel. Fue demandado por discriminación y fue un juicio gigante. ¿Y sabe qué? Yo leyendo comentarios de personas que eran cristianas decían, pues qué problema, se lo hubiera hecho y ya. Y yo me pregunto, si en ese tipo de comentario expresan esto, ¿qué cosa predicarán ellos? Hermanos, no hay que temerle a las personas. El rechazo, hermano, es bueno cuando es por predicar el evangelio. Es bueno, hermano. El mundo no quiere a Cristo, hermano. No quiere a Cristo. El mundo te puede decir, ¿sabes qué? Tú ven y yo quiero estar contigo, convivir contigo, pero en el momento en que tú me hables de Cristo, ya y no me gusta. Todo el tiempo tienes que estar en la iglesia, pueden decir. Y muchas veces cristianos han callado, por eso digo que son los cristianos miedosos, que el padecer les molesta, les preocupa. ¿Qué van a decir de mí? ¿Que todo el día estoy hablando de Cristo? Sí. ¿Cómo voy a callar de aquel que me ha salvado? ¿Cómo voy a callar de aquel que me perdonó? ¿Cómo voy a callar de aquel que dio su vida por mí? Por eso nuestro Señor Jesucristo en ese mismo pasaje de Marcos, más adelante dice algo. Volvamos a ese pasaje. Marcos 8. $37. El 38, hermano. Porque el que se avergonzare de mí, ¿qué dice, hermano? El que se avergüenza. ¿Qué es la vergüenza, hermano? Sentir pena, temor. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Fíjese cómo nuestro Señor manifiesta esto. Si tú te avergüenzas de mí, ¿en medio de quiénes? De una generación adúltera y pecadora. Él está haciendo una comparación clara entre este mundo, su pecado, la vileza que tiene, y después dice, y el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Tú y yo no debemos avergonzarnos, hermano, del Rey que tenemos. Con gozo debemos de sufrir el agravio. Como dije, hermano, nosotros debemos de predicar a Cristo. Hoy en día, hermano, se le llama amor al silencio. Es decir, tú estás cometiendo un pecado, no te voy a decir nada porque te amo y te puedo dañar. Te puedo lastimar al decirte que está mal que seas un fornicario. Está mal que te diga que si tú sigues en una práctica homosexual te vas a ir al infierno. Está mal, no puedo decirte eso. ¿Cómo puedo romper tu corazón sensible?
Hermano, es lo que el mundo dice hoy. Hoy en día el amor le llama amor al silencio y odio a la verdad. La gente de nuestro alrededor quiere que convivamos y que estemos alegres y contentos, pero sin hablar del mensaje del evangelio y mucho menos que les hablemos de la persona de Cristo. Todo está bien hasta que sacas a Cristo, ¿cierto o no? En esta generación perversa, pecadora, vamos a 2 de Timoteo y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo al joven Timoteo: hermano, debemos de ser valientes y hablar lo que el Señor manda que hablemos. A que tú y yo, hermano, no ocultemos la verdad, que no callemos lo que está mal, y como dice este texto, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice Pablo, padecerán persecución. Padecerán persecución. Esta carta, hermano, me gusta mucho, Timoteo, porque Pablo le está dando a Timoteo muchas instrucciones y siempre le habla Pablo a Timoteo con respecto a cómo él debe de continuar su ministerio. Le dice que sea un buen soldado de Jesucristo, que tenga ánimo, que se cuide de la apostasía, pero también le dice Pablo, y si tú quieres vivir piadosamente, al igual no solamente que tú, Timoteo, sino de todos los cristianos, vas a padecer persecución y rechazo. Personas a las cuales eras súper amigo y de un día le predicaste, de repente te ven de frente y tratan de darte la vuelta y no verte más. Hermano, eso no nos debe de dar tristeza, nos debe de dar gozo. Cuando es por causa de Cristo. Cuando es por causa de Cristo, nuestro mismo Señor dice en Juan 15, 18 al 20, si el mundo os aborrece, eso le dijo a sus discípulos en la última cena y eso nos dice a nosotros hoy, si el mundo os aborrece, sabed que a mí, a Cristo, me han aborrecido antes que a vosotros. Es decir, tú no eres el único que sufre o experimenta persecución o dolor porque su familia, amigos o conocidos ya no les dirige la palabra por ser creyente. Si fueras del mundo, y aquí Cristo aclara, tú ya no perteneces ahí, tú ya no eres de ahí. Si fueras del mundo, ¿el mundo qué haría con nosotros, hermano? Amaría lo suyo. Ama lo suyo. Se deleita. Parece que viven en un sistema hipócrita, hermano, sinceramente. Apenas, y yo creo que con gozo, me llenó de gozo lo que me había contado mi hermano Moy, de que lo pararon en una avenida que se metió pues por error. Inmediatamente los policías y los jefes que tiene, ya tienen un sistema. Si el policía te para, ¿qué tienes que hacer? Dar dinero y seguir tu camino. Pero eso no lo hacen público porque tampoco son corruptos. Y yo sé que mi hermano Moy, cuando habló con su jefe y le contó la situación, su jefe no entendió por qué él no daba dinero. ¿O sí lo entendió, hermano? No entienden, hermano, que los cristianos no debemos hacer eso. Y cuando mi hermano me lo contó, yo de verdad decía, yo sé que mi hermano está en su conflicto de todo lo que pasó. Pero los cristianos sí entendemos. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, no va a tener problemas contigo el mundo por nada. ¿Quieres engañar a tu esposa? Hazlo. Yo te cubro, somos amigos. ¿Quieres robarte la luz? Es más, ni siquiera tienes que poner tú tus diablitos. Dile al de la luz, es igual de corrupto que tú. ¿Quieres hacer una estafa? Hazla. Pero dame una parte y quedamos igual. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, pero porque no sois del mundo, es decir, no perteneces al mundo, no eres de ellos, pero porque no sois del mundo, dice. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Cristo está diciendo, el mundo tiene un problema conmigo, y como yo los elegí a ustedes, ahora el mundo tiene un problema también con ustedes.
Los odia igual que a mí. No lo dice, no lo expresa muchas veces, pero te odia. Es más claro cuando dice que Esteban predicaba y que las autoridades judías, los escribas, sus dientes rechinaban. La máxima expresión de coraje y odio hacia un cristiano. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y escuchen lo que Cristo dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Es decir, yo siendo rey y ustedes mis siervos también van a padecer. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cristo nos dice, van a padecer. Padecer por Cristo es la mejor decisión, hermano, que alguien puede tomar como cristiano. La mejor decisión. Aquel que desprecia su vida y busca del Señor, hermano, es el hombre, el ser más afortunado de este mundo. De ser antes enemigos de Dios, hoy tenemos, hermano, una bendita esperanza ante el dolor de padecer por Cristo. Cristo, hermano, ha comprado para sus hijos una eternidad que no se ha de comparar con el poco tiempo de aflicción en este mundo. Es poquito, hermano. Es poquito. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades. El autor de Hebreos dice, un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá. Y el mismo Pablo dice, y la esperanza no avergüenza. Para el mundo, hermano, podríamos ser las personas más ridículas, locas. Dice Corintios que para el judío ciertamente Cristo es tropezadero, para el griego es locura y para el mundo sigue siendo locura Cristo. ¿Cómo puede ser posible que simplemente arrepintiéndote y creyendo puedes ser salvo? Tú lo entiendes, hermano, gracias a Dios. Yo sé, hermano, que para ti y para mí, muchas veces incluso, porque hay temor nuestro a veces, que una persona empieza a dar como una pauta para que uno le predique el evangelio y dentro de nosotros es como una lámpara que se va encendiendo. Y de verdad casi es como si esas palabras salieran con fuerza, predicas el evangelio. La naturaleza del cristiano no se puede esconder, hermano. Por eso, hermano, tengamos gozo al padecer por Cristo. Tengamos gozo en las aflicciones, tengamos gozo en esto. Por eso el autor de Hebreos en el texto que les había mencionado ahorita, ellos estaban en esa persecución. Y por eso les está diciendo él, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y después dice, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Tú y yo somos de los que continuamos en el camino, hermano. Gózate, hermano, y gocémonos por las aflicciones, hermano. Gózate por lo que digan de ti y es falso, gózate. A él le hicieron lo mismo, a nosotros también. Todo aquel que padezca por malhechor, por ser un pecador, lo tiene merecido y el cristiano debe de sentirse gozoso. Imagina que tenemos una pared llena de títulos y cada día se van agregando más. Por Cristo, hermano, es lo que nosotros debemos de sufrir y de sufrir el agravio, hermano, muchas veces. Dijeron algo en contra de ti, te dolió, alégrate, hermano, no es verdad. El carácter de Cristo se está formando en ti todavía. El carácter de Cristo se fue formando en mí todavía. Y aún el Señor, hermano, dentro de esas aflicciones nos llena de esperanza, hermano. Cuando estaba leyendo este texto, Juan 16, 20 al 33, vamos a leerlo. Yo me podía imaginar, hermano, la cara de los discípulos. ¿Qué está pasando aquí para tener un poco de contexto? Nuestro Señor Jesucristo está sentado con sus discípulos, acabado de partir el pan, y está hablando de ellos. Esa noche fue entregado nuestro Señor Jesucristo,
y les dice: me voy a ir ya. Ya se cumplió el tiempo. Voy a ser entregado por uno de ustedes. Van a abandonarme, me van a negar. Pero es bueno que pase eso porque voy a un mejor lugar. Les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. El mundo los va a aborrecer. Permanezcan en mí, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Los llena de ánimo, hermano. Pero ellos están tristes, hermano, muy, muy tristes. Y en este momento, hermano, todavía no había venido el Espíritu Santo hasta el día que llegó en Pentecostés. Pero en este momento ellos no entendían qué estaba pasando concretamente. Pero yo lo leía y yo estaba leyendo este texto y decía: hoy puedo entender a qué se refería Cristo. Y esto me daba mucho gozo, hermano. Después de este momento los discípulos iban a pasar un trago amargo también, hermano, pero el que mayor iba a pasar un trago amargo era nuestro Señor Jesucristo. Dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Horas después, los fariseos, felices y contentos, gritaban: crucifíquenle. Queremos que salven a Barrabás, crucifiquen a Cristo. Dice: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Señor, nos estás diciendo que vamos a estar llorando, nos vamos a lamentar, que casi vamos a ser el escarnio del mundo, y nos estás diciendo que la tristeza se va a convertir en gozo. ¿Cómo? Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Y esto yo creo que las mujeres que han tenido hijitos pueden entender. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ya ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ellos no entendían completamente que Cristo en toda su gloria resucitaría y que de aquí en adelante los discípulos iban a tener un gozo perpetuo e interminable. Ninguna aflicción de las cuales les pasara podría tirar ese gozo. Yo creo que si nosotros vemos la historia que vimos del apóstol Pablo, podemos decir que el apóstol Pablo siguió gozoso, y el apóstol Pablo incluso en la cárcel seguía cantando. Otro cristiano mártir, no recuerdo su nombre, este hermano incluso se llegó a burlar de las personas que lo estaban torturando. Lo habían puesto como en una vara y lo quemaron de un lado y les gritó: ya me hacé de este lado, estoy bien dorado, voltéame del otro. En la hora de su muerte, hermano, este gozo que Cristo da no lo quita nadie, hermano. Nadie lo quita. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada, es decir, porque el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías, le dice a sus discípulos. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo tendríamos ese acceso directo al Padre. Cristo abrió el camino para ir delante del trono celestial. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dice Cristo: salí del Padre y he venido. ¿A dónde vino Cristo? Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Y fíjese qué le dice Cristo aquí, y es algo, hermano, donde nuestro Señor Jesucristo,
la segunda persona de la Trinidad, el Dios que creó los cielos y la tierra, el que estaba en el plan eterno, en la junta eterna, decretando cómo iba a ser salvado cada persona, en qué momento, en qué día, cómo sería ese plan. El que creó los montes, las estrellas, el que sabe cuántos cabellos tenemos todos los que estamos aquí juntos. He aquí la hora viene y ha venido ya, es decir, ya llegó el momento, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. No solamente el mundo lo crucificaría, sus mismos discípulos lo iban a traicionar, los suyos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermano, estas palabras tú y yo también las tenemos. Decía David, aunque padre y madre me dejaran, con todo y eso Jehová me recogerá. Qué amor de nuestro Señor. Si yo supiera que alguien me va a traicionar, no moriría por él. Pero Cristo les dice, ustedes también me van a hacer esto. Y aún así Él sigue con el plan perfecto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo, me estás diciendo que te voy a traicionar y que me estás diciendo esto para que yo esté tranquilo y tenga paz. Sí, porque Él es Dios. Porque Él ama de verdad. Él ama de verdad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aunque ustedes puedan ser traicioneros, aunque ustedes puedan muchas veces ser temerosos, aunque sean cobardes, aunque puedan hacer, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en esta verdad. ¿Cuál verdad? En que yo he vencido al mundo. En esa verdad, hermano, debe de estar centrada y firme toda nuestra esperanza. Toda nuestra esperanza, hermano. ¿Te duele que las personas que amas en esta tierra, tu familia, te dé la vuelta y no quiera que les prediques el evangelio? Bueno, sabed que me han aborrecido a mí antes que ustedes, dice Cristo. Pero no solamente eso, hermano. Yo de verdad me gozaba y me alegraba de que aún tenemos a nuestro Señor, pero aún también nuestro Señor nos injerta en una vid con un montón de personas que también han aborrecido y que verdaderamente nos entienden también. Y eso, hermano, es algo que debemos de agradecer tanto a nuestro Dios. Otra vez leeré este pasaje. Aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, tengamos gozo y sigamos firme en esta profesión. Nos queda una vida entera de luchas, hermano. No solamente contra nosotros, porque es horrible, hermano. Luchar contra nuestros deseos, luchar contra ese pecado, luchar con negarnos a nosotros mismos. Y también es difícil, hermano, soportar el agravio, el oprobio de la gente, pero tenemos esta verdad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y sabes cuál es lo importante, hermano, o lo glorioso? Que cuando Cristo dice esto, todavía no estaba en la cruz. Antes de que Cristo ya hubiera muerto, Él aseguraba una victoria aplastante sobre el pecado, sobre Satanás y sobre todo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. Entonces, hermano, tú y yo seamos valientes. Cada que vayamos a predicar, no tengamos miedo, hermano, del hombre. Estamos presentando al Rey eterno del universo en nuestras palabras.
Si nuestra familia nos aborrece porque predicamos a Cristo y nos hacen mal, gloria a Dios. A Él también se lo hicieron. Eso quiere decir que estamos caminando sobre el camino que Cristo ya trazó. Ten esperanza, hermano, tengamos esperanza. Las mismas palabras del autor de Hebreos son las mismas que hoy te repito. El que ha de venir vendrá y no tardará. Ese himno, por eso me gusta tanto, el de allí no habrá tribulación. Y es hermoso, hermano. No habrá dolor, no habrá tormento. Allí no habrá tribulación, hermano. El día de nuestra redención, como escribe nuestro pastor muchas veces en WhatsApp, está cerca. Ya casi, hermano. Yo de verdad, cuando dicen que cumplo años, dicen un año más, yo de verdad doy gracias y digo, gracias a Dios, un año menos. Porque yo de verdad anhelo y espero y deseo un día llegar a morir y ver a Cristo ya. Y librarme de todo esto que soy y de este mundo caído. Así que alégrate, hermano, sigue firme y de verdad no nos cansemos de sufrir el agravio, no nos cansemos de llevar nuestra cruz. Es lo mejor y la mayor esperanza que tenemos en este mundo, en nuestro amado Señor Jesucristo.